El aire en nuestra casa siempre olía igual, familiar y acogedor. El café recién hecho se mezclaba con el aroma de las tostadas, y en el pasillo aún flotaba el leve rastro del perfume de mi esposo, Juan. Todo estaba en su sitio. Todo seguía su curso. Esta previsibilidad, esta rutina, antes me proporcionaba paz. Pero últimamente, algo había cambiado. Una inquietud se había instalado en mi interior. No es que fuera infeliz, no. Y tampoco sentía un vacío. Más bien, era como un presentimiento, o la espera de algo que aún no tenía nombre. Estaba en la cocina, colocando los platos para la cena, cuando entró él, Mateo. Su presencia llenó el espacio de una manera diferente. Lo hizo más denso, por así decirlo. Vestía con esa despreocupación juvenil que a otro le habría parecido descuidada, pero que a él le sentaba sorprendentemente bien. Vaqueros oscuros, una camiseta que no ocultaba el contorno de su figura. Qué extraño, antes no me había fijado en eso. O quizás, sí, y solo ahora me permitía verlo de verdad. ¿Necesitas ayuda con algo? Su voz tranquila me sacó de mis pensamientos. Sonreí, negando con la cabeza más por costumbre que por otra cosa. No, gracias, no hace falta. Se apoyó en la encimera, observándome. En su mirada se leía una curiosidad mezclada con confianza, como si estuviera viendo algo en mí que ni yo misma comprendía del todo. Ante esa mirada, me sentí vulnerable. En ese momento, Juan entró en la cocina, ajeno por completo a cualquier corriente invisible en el ambiente. Me rodeó con un brazo y besó mi mejilla, murmurando algo sobre la reunión del día siguiente. Asentí, pero mi mente ya estaba en otra parte. Esa fue la primera chispa. Diminuta, casi imperceptible, pero lo suficientemente real como para quedarse ahí, agazapada en el fondo de mi conciencia. Más tarde, esa noche, mientras me desvestía frente al espejo del dormitorio, me detuve un instante, observándome como si fuera la primera vez. La seda del camisón se deslizó sobre mi piel con una suavidad que no había notado en mucho tiempo. Me acosté junto a Juan, sintiendo el calor familiar de su cuerpo a mi lado. Cerré los ojos, esperando que el sueño disipara esos pensamientos fugaces e inapropiados, pero no lo hizo. Se quedaron conmigo, como un susurro apenas audible. La mañana comenzó como cualquier otra. El sonido del agua corriendo en la ducha, el aroma habitual del café fresco y el murmullo apagado de las noticias en la televisión llenaban la casa con esa rutina familiar que, en otro tiempo, me había parecido el colmo del confort. Sin embargo, desde aquella noche, algo dentro de mí se había quebrado. Lo sentía en cada pequeño detalle, en cada pausa prolongada de mis pensamientos, en la forma sutilmente diferente en que percibía las cosas habituales. Mientras me miraba en el espejo del vestidor, elegí la ropa con más esmero de lo habitual. Opté por una blusa ligera, de tela suave, que apenas insinuaba las formas de mi cuerpo sin traspasar los límites de lo apropiado. Escogí unos pantalones ajustados, pero cómodos. Nada extraordinario, pero al mismo tiempo, cada elección parecía tener ahora un peso que antes no tenía. Como si me estuviera preparando para algo, sin saber exactamente para qué. Al bajar a la cocina por la mañana, encontré a Mateo ya allí. Estaba sentado despreocupadamente a la mesa, con una taza de café en una mano y su teléfono en la otra. Levantó la vista cuando entré, y por un breve instante nuestras miradas se cruzaron. «Buenos días», dijo con una leve sonrisa, como si nada especial estuviera sucediendo. Una oleada de extraña tensión me recorrió al tomar conciencia de que ya existía un secreto entre nosotros, por pequeño que fuera. «Buenos días», respondí, esforzándome para que mi voz no temblara, para que sonara serena y natural. Mi esposo, Juan, estaba en el otro extremo de la cocina, absorto en su correo electrónico en el portátil. Hablaba de reuniones, llamadas, planes para el día. Su voz era el acostumbrado telón de fondo. Asentía de vez en cuando, pero mi atención estaba dispersa. Sentía la mirada de Mateo sobre mí, no descarada ni obvia, sino constante, como una presencia invisible de la que era difícil sustraerse. Tomé una taza y me serví café. Al girarme para coger el azúcar, pasé muy cerca de él. En ese momento, el roce fugaz de su brazo contra el mío provocó un escalofrío que me recorrió la piel. Fue solo un contacto casual, una fracción de segundo, pero mi cuerpo reaccionó como si hubiera sido algo mucho más significativo. Apreté los labios con fuerza, obligándome a mantener la compostura. No debía reaccionar. No debía permitir que él notara la influencia que ejercía sobre mí. Pero intuí que él lo había entendido.
y eso se leía en su casi imperceptible sonrisa ladina, en la forma en que su mirada se detuvo en mí una fracción de segundo más de lo debido. El día transcurrió en la niebla de esta lucha interna, en una sucesión de pequeños e insignificantes acontecimientos que ahora adquirían un nuevo significado. Cada cruce casual de miradas, cada encuentro fugaz en el pasillo, solo servía para tensar más la cuerda invisible entre nosotros. Era como bailar alrededor de algo prohibido. Algo que aún no había sucedido pero que se sentía inevitable, como la proximidad de una tormenta. Al atardecer, Juan tuvo que salir por trabajo. Me quedé sola, aprovechando la tranquilidad para intentar leer en el sofá del salón. Al menos, hice el ademán de leer, abriendo un libro por una página cualquiera. No pasó mucho tiempo antes de que él también bajara. Mateo se acomodó en un sillón enfrente, con una revista en las manos. No dijo nada, pero su presencia silenciosa llenaba la habitación de tal manera que ignorarlo era imposible. Los minutos se alargaron en un tenso silencio. Fingí estar absorta en mi libro, pero por el rabillo del ojo captaba sus miradas esporádicas. Eran fugaces, pero palpables, y cada una me hacía encogerme por dentro. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. ¿Qué lees? Su voz sonó relajada, cotidiana, sin ningún atisbo de tensión. Le mostré la portada sin mirarlo directamente, como si no tuviera importancia. ¿Parece interesante? Sí, mentí. En realidad, no recordaba ni una sola palabra de la última página. Mis pensamientos estaban muy lejos. Dejó la revista a un lado, se recostó en el respaldo del sillón, cruzando los brazos sobre el pecho, y me miró fijamente. ¿Puedo hacerte una pregunta? Cerré el libro lentamente. El corazón me latía un poco más rápido. Pregunta. ¿Por qué te pones tan tensa cada vez que estoy cerca? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba tanta franqueza, tanta precisión. No me pongo tensa, respondí con una sonrisa leve y forzada, intentando mantener el control de la expresión de mi rostro. Sí que te pones tensa. Esta mañana en la cocina, también. Se notaba mucho. Callé, buscando febrilmente palabras que no delataran la tempestad que se agitaba en mi interior. Él ladeó ligeramente la cabeza, estudiándome con esa intensidad penetrante que me hacía sentir vulnerable y desprotegida. Puedes no contestar si no quieres, añadió con más suavidad, pero me pareció que disfrutaba observando mi lucha interna, mi desconcierto. Comprendí que debía cortar esa conversación de inmediato. Decir algo brusco. Algo que marcara un límite, que erigiera un muro, que detuviera lo que estaba cobrando fuerza entre nosotros. Pero no pude. En lugar de eso, simplemente me levanté del sofá. ¿A dónde vas?, preguntó, observándome, su mirada llena de preguntas no formuladas. Sostuve su mirada un segundo más de lo debido y, sin decir palabra, me dirigí a la cocina. Sentía su mirada en mi espalda. Sabía que lo había dejado con aún más interrogantes. Y, lo peor de todo, sabía que la próxima vez la iniciativa, muy probablemente, sería mía. Esa idea me asustaba y, extrañamente, me atraía al mismo tiempo. La mañana siguiente me recibió con un pesado presentimiento, como si el propio aire de la casa reflejara el caos que crecía en mi alma con cada hora que pasaba. Aparentemente, todo seguía igual. Juan me besó en la mejilla antes de irse a trabajar. El café olía como siempre. La casa estaba en perfecto orden. Solo que yo ya no era la misma. Algo en mí había cambiado irreversiblemente. Me movía por las habitaciones con la certeza constante de que algo iba a suceder, algo importante. Lo sentía en la forma en que se me cortaba la respiración en cuanto oía los pasos de Mateo en el pasillo. En cómo reaccionaba mi piel incluso ante la sola idea de un roce casual, involuntario. Pero lo más alarmante era que, en lugar de temor ante esa incertidumbre, sentía un sordo, creciente deseo. Un viaje inesperado. El pretexto surgió por sí solo, simple y casi inocente, como si alguien desde arriba hubiera manipulado los hilos. Juan me pidió que recogiera un encargo suyo en una tienda fuera de la ciudad, bastante lejos de nuestra casa. Iba a ir sola, ni se planteó otra cosa, pero entonces intervino la voz de Mateo. «Puedo ir contigo, si quieres, para que no te aburras». Su tono era casual, casi indiferente, pero la mirada con la que me acompañó sus palabras me indicó claramente que en su ofrecimiento no había ni una pizca de casualidad. Él sabía exactamente lo que hacía. No acepté de inmediato.
Dudé un instante, sopesando los pros y los contras. Comprendía perfectamente en qué podía desembocar ese viaje, esa soledad compartida. Lo que podía ocurrir allí, lejos de casa, de las paredes familiares. Pero, al mismo tiempo, sabía que si me negaba ahora, pasaría el resto del día pensando solo en él, imaginando posibilidades no realizadas. Está bien, solté, esforzándome por dar a mi voz la máxima indiferencia, aunque por dentro todo vibraba de expectación. El camino y un silencio que decía demasiado. El coche se deslizaba por la autopista, el sol se filtraba a través del parabrisas, deslumbrando. Una música suave sonaba apenas audible de fondo, creando una atmósfera casi íntima. «¿No estás nerviosa, verdad?», preguntó con una leve sonrisa, rompiendo el silencio. «¿Por qué debería estarlo?», respondí, sin apartar la vista de la carretera, intentando parecer tranquila. «Bueno, llevas ya 10 minutos sin decir una palabra». Me reí en voz baja, pero callé. No quería admitir que tenía razón, que efectivamente estaba tensa. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era como una cuerda muy tensa, y ninguno de los dos se atrevía a cortarla. Pero estaba ahí, esa cuerda, atrayéndonos el uno hacia el otro, empujándonos lenta pero inexorablemente hacia una línea de la que no habría retorno. El primer contacto. La tienda resultó estar más lejos de lo que pensaba, lo que significaba más tiempo juntos, más oportunidades para que el destino, o el azar, jugara sus cartas. Al llegar, salí del coche y me dirigí a la entrada. Sentía su presencia detrás de mí, su sombra moviéndose al compás de la mía, siguiéndome. Dentro, mientras esperaba que me entregaran el paquete, sentí su mano rozar ligeramente mi espalda. Un toque apenas perceptible, huidizo, fugaz. Pero fue suficiente. Se me alteró la respiración, el cuerpo reaccionó antes de que la mente pudiera intervenir u oponerse. Me giré bruscamente. Sus ojos estaban clavados en mí, expectantes, estudiando atentamente mi reacción. «Ha sido sin querer», dijo en voz baja, pero la sonrisa en sus ojos decía lo contrario. No había sido accidental. Sabía que debía apartarme. Dar un paso atrás, crear distancia, interrumpir aquello. Pero mis pensamientos se congelaron. Mis pies parecían haberse soldado al suelo, negándose a obedecer. La tensión se volvió casi insoportable, el aire a nuestro alrededor se espesó. Y entonces, sucedió. El primer beso. No fue planeado, no fue premeditado. Simplemente ocurrió, como algo inevitable. Sus labios encontraron los míos en el mismo instante en que todo lo demás dejó de importar. El lugar, el tiempo, las posibles consecuencias. El beso fue corto, casi ingrávido, pero abrasadoramente intenso. Como un fuego que prende de una sola chispa, de un solo movimiento descuidado. Cuando nos separamos, guardamos silencio. Las palabras no eran necesarias, solo lo estropearían todo. Pero ambos comprendimos, ya no había vuelta atrás. Algo importante e irreparable acababa de suceder. El silencio en el coche de regreso era completamente diferente. No tenso o incómodo como antes, sino una especie de silencio vibrante, lleno de algo nuevo. Algo tácito, con lo que ninguno de los dos sabía aún cómo lidiar. Afuera, el sol descendía lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos y suaves que contrastaban dolorosamente con el frío que me oprimía el pecho desde dentro. Apreté el volante con más fuerza de la necesaria, sintiendo un cosquilleo fantasmal en los labios. Su sabor, su calor, su inesperada cercanía. Todo eso seguía conmigo, grabado en mi memoria. Quise decir algo, romper ese muro invisible que se había levantado entre nosotros después del beso. Pero las palabras no acudían. Ninguna parecía adecuada u oportuna. No fue un error. Su voz me tomó por sorpresa, sonando especialmente alta en el silencio. Giré la cabeza un segundo y me encontré con su mirada firme y segura. Había tal convicción inquebrantable en sus palabras que un escalofrío me recorrió la espalda. «No sé de qué hablas», mentí, aferrándome instintivamente a la única defensa que me quedaba, la negación. «Lo sabes», respondió sin sombra de arrogancia o burla. Simplemente constató un hecho, como si no necesitara convencerme de nada, porque la verdad ya flotaba entre nosotros, pesada e incómoda. La respiración se me volvió entrecortada, agitada. No podía permitir que esto continuara,
No podía permitirme caer más profundamente en ese oscuro y absorbente abismo que, me parecía, no tenía fondo. Pero no podía negar que lo deseaba desesperadamente. Lo deseaba a él. Cuando llegamos a casa, Mateo salió primero del coche, en silencio, dándome unos preciosos segundos para recomponerme, para armarme de valor. Juan aún no había regresado, y eso me dio una falsa y engañosa sensación de control sobre la situación. Como si su ausencia hiciera que lo ocurrido en el viaje fuera menos real, menos significativo. Entré en casa y, tratando de no mirar atrás, subí rápidamente las escaleras, sintiendo su insistente mirada en mi espalda. En el dormitorio me quedé inmóvil frente al espejo, escudriñando mi reflejo como si buscara respuestas a mis preguntas en el fondo de mis propios ojos. La realidad me golpeó con una fuerza inesperada. No sentía culpa. Podría haber sentido vergüenza, arrepentimiento, miedo. Pero en lugar de eso, una secreta y pecaminosa excitación recorría mi piel, un deseo insaciable que no podía, y, siendo honesta, quizás ni siquiera quería, reprimir. Saqué un camisón de seda, pasé los dedos por la tela suave y fresca antes de ponérmelo. Ya en la cama, hasta el último momento esperé que el sueño me trajera claridad, que me ayudara a desenredar el caos de mis sentimientos. Pero lo único que me trajo esa noche fue la imagen obsesiva y vívida de sus labios sobre los míos. Y un deseo agudo, casi físico, de que volviera Lutien a suceder. Desperté antes del amanecer. El cuerpo aún recordaba el dulce abrazo del sueño, pero la mente estaba atrapada en el recuerdo de sus labios sobre los míos, de sus caricias. Una parte de mí se odiaba por ello, o quizás no lo suficiente como para que importara. En la casa reinaba el silencio. Juan dormía a mi lado profundamente, con una respiración regular y pausada. Miré su rostro en la penumbra, intentando recordar la última vez que había sentido por él ese tipo de deseo agudo y absorbente que ahora me inspiraba Mateo. No era que el amor se hubiera perdido, sino que se había transformado, convertido en algo familiar, tranquilo, predecible. Seguía apreciándolo, respetándolo. Pero había una parte de mí que había estado dormida durante demasiado tiempo. Y ahora que despertaba, no sabía cómo volver a adormecerla, cómo encerrar de nuevo a ese genio en la botella. Salí de la cama con cuidado, tratando de no hacer ruido, y de puntillas salí de la habitación. Al bajar las escaleras vi luz en la cocina. Él estaba allí. Mateo estaba de pie, apoyado de espaldas en la encimera, con una taza de café en la mano. Parecía completamente tranquilo, como si no hubiera pasado nada, pero sus ojos me recorrieron lentamente cuando entré. En ese momento me sentí completamente indefensa, como si me viera por dentro, como si leyera todos mis pensamientos. Me acerqué a la cafetera, de espaldas a él, para que no viera mi rostro. No deberíamos haberlo hecho. Susurré apenas con los labios, pero la voz me sonó insegura, carente de toda firmeza. Dejó la taza. Yo también lo creo. Su confesión flotó en el aire entre nosotros, densa, ineludible. No éramos niños, sabíamos que estábamos jugando con fuego, y ese fuego podía arrasarlo todo. En ese instante, el sonido de la puerta principal, al abrirse, cortó la tensa calma. Juan, inesperadamente temprano. Me aparté bruscamente de Mateo, volviéndome hacia el fregadero, fingiendo lavar una taza que ni siquiera había usado. Sentí su mirada sobre mí un segundo más antes de que saliera en silencio de la cocina, como si comprendiera que este peligroso juego apenas comenzaba. El día transcurrió en una especie de neblina, en una sucesión de esfuerzos por parecer normal. Momentos de forzada cotidianidad se alternaban con descargas breves pero intensas de tensión cuando nuestras miradas se cruzaban por azar. Me esforzaba al máximo por actuar como si nada estuviera fuera de lugar, pero mi cuerpo me traicionaba a cada paso, reaccionando a su invisible presencia. Por la tarde, mientras ordenaba algunas cosas en el salón, Juan se acercó por detrás y me abrazó por la cintura. Su contacto me tomó por sorpresa. «Hace tiempo que no hacemos algo juntos, solo nosotros dos», dijo con suavidad, su aliento cálido rozándome el cuello. Sentí sus manos en mis caderas, su cuerpo acercándose al mío. No lo rechacé. No porque lo deseara, sino porque necesitaba desesperadamente comprobar si aún podía responderle con la misma pasión, con la misma sinceridad. Pero cuando sus labios tocaron mi piel, no sentí nada. Un vacío absoluto y escalofriante. Cerré los ojos, intentando concentrarme en él, en nuestro pasado común,
en lo que habíamos sido, en lo que aún podríamos ser. Pero en mi mente apareció otra imagen, otra boca, otras manos, otro cuerpo. El cuerpo de Mateo. Juan debió de notar mi repentina rigidez interna, mi resistencia, porque se separó un poco, mirándome atentamente a la cara. ¿Todo bien, cariño? Me obligué a sonreír con falsedad y a sentir rápidamente. Sí, claro. Solo un poco cansada por el día, eso es todo. Me miró un instante más, un poco más de lo habitual, con aire inquisitivo, como si intentara leer algo en mis ojos, descifrar mi secreto. Luego, al parecer sin encontrar nada, simplemente me besó tiernamente en la mejilla y se alejó en silencio. Nunca supe con certeza qué sentí en ese momento. Un enorme alivio porque el peligro había pasado, o una nueva oleada de ardiente culpa hacia él. Pero una cosa sí supe con absoluta certeza. Ya era demasiado, irremediablemente tarde para intentar dar marcha atrás, para fingir que no había pasado nada. Los días siguientes se convirtieron en un juego agotador y angustioso de escondite con mis propios sentimientos y deseos. Era como un constante y arriesgado equilibrio sobre una cuerda fina y afilada suspendida sobre un abismo. Intercambios de miradas fugaces, pero significativas con Mateo a través de la habitación, roces cortos y supuestamente accidentales de manos u hombros que me quemaban la piel como brasas incandescentes bajo una fina y frágil capa de ceniza de la rutina diaria. Nadie a nuestro alrededor sabía nada, nadie sospechaba nada, o al menos eso quería creer. Pero en lo más profundo de mi ser, con cada día que pasaba, la batalla interna entre el deseo arrollador y prohibido y la conciencia roedora e implacable se volvía más feroz. Juan, mi esposo, mientras tanto, continuaba viviendo su vida normal y ordenada, felizmente ajeno a la destructiva tormenta que ya se estaba gestando y que, inevitablemente, estaba a punto de estallar sobre nuestras cabezas. Seguía hablándome con la misma ternura familiar y acogedora de siempre. Me besaba rutinariamente antes de irse a trabajar y al regresar a casa, me abrazaba fuertemente por las noches mientras dormía. Y yo le correspondía, sí, pero ahora cada palabra mía, cada caricia de vuelta, cada sonrisa era solo una actuación bien ensayada. Un acto vacío y mecánico, completamente desprovisto de todo sentimiento y significado sincero, porque mis pensamientos, mi alma y mi cuerpo ya estaban infinitamente lejos. Con él, con Mateo. Con horror, me sorprendía buscándolo constantemente con la mirada, de forma inconsciente. En los largos pasillos de nuestra casa, en la espaciosa cocina, en cualquier rincón apartado donde teóricamente podríamos cruzarnos un instante sin testigos inoportunos. Y cada vez que nuestras manos se rozaban accidental y fugazmente al pasarnos algún objeto, un escalofrío eléctrico traicionero recorría invariablemente mi cuerpo. Cuando el aroma apenas perceptible pero tan excitante de su perfume masculino llegaba casualmente hasta mi olfato, mi respiración se volvía instantáneamente rápida y entrecortada. Y él, por supuesto, lo sabía todo. Lo veía. En su mirada, cuando me observaba, se leía algo mucho más profundo que la simple conciencia de lo que estaba sucediendo. Parecía disfrutar abiertamente de ese repentino poder que tenía sobre mí. Comprendía perfectamente la fuerza de su influencia magnética sobre mi voluntad y, al parecer, no se cohibía en absoluto a la hora de utilizarla. Una y otra vez acortaba deliberada y provocadoramente la distancia entre nosotros, como si estuviera poniendo a prueba mi resistencia hasta el límite, jugando conmigo como un gato con un ratón. Pero, siendo totalmente sincera conmigo misma, yo también, para mi vergüenza, jugaba con entusiasmo a ese peligroso juego, aunque temiera sus consecuencias. Se acercaba inexorablemente el largo fin de semana, y este, como por ironía del destino, traía consigo el pretexto perfecto e impecable para una catástrofe inminente. A Juan le había surgido de forma completamente inesperada un viaje de negocios urgente e inaplazable de un par de días. Toda la casa quedaba a nuestra entera y exclusiva disposición. Un silencio peligroso, vibrante y lleno de tentaciones se instaló densamente en el aire, prometiendo cualquier cosa. La primera noche de su ansiada ausencia transcurrió en una atmósfera opresiva de normalidad ostentosa y falsa. Cenamos todos juntos, con los demás escasos habitantes de la casa, lo que, naturalmente, excluía por completo cualquier posibilidad real de que Mateo y yo nos quedáramos a solas ni un minuto.
Pero una electricidad invisible chisporroteaba literalmente en el aire entre nosotros. La tensión era tan fuerte que casi se podía tocar con las manos, y ninguno de los dos podía ya ignorarla o fingir que no existía. Mucho más tarde por la noche, cuando todos los demás finalmente se hubieron retirado a sus habitaciones, me demoré intencionadamente en la cocina un rato más, con el pretexto de recoger, intentando desesperadamente poner un poco de orden en mis pensamientos confusos. Me serví una copa de vino tinto áspero, como si ese simple ritual pudiera calmar de algún modo el mar embravecido de pasiones que se agitaba en mi interior. Y entonces oí unos pasos sigilosos, pero claros, justo detrás de mí. Ni siquiera necesité darme la vuelta para saber quién era. Sentí su presencia familiar incluso antes de que se detuviera en silencio a solo un par de centímetros de mi espalda. Tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. No irás a dormir todavía, ¿verdad? Su voz sonó muy baja, casi un susurro íntimo, directamente en mi oído. Cerré los ojos un segundo por instinto, reuniendo fuerzas. No debía ceder a esta provocación. No debía quedarme aquí ni un segundo más. Pero no me moví ni un milímetro, como si estuviera clavada en el suelo. Dio un paso más, diminuto, casi imperceptible, lo justo para que el calor de su cuerpo fuerte rozara sensiblemente mi espalda a través de la fina tela de mi ropa de casa. «Solo dime ahora que me detenga», susurró de nuevo en mi oído, y su aliento caliente me quemó la piel. Podría haberlo hecho. Tenía una oportunidad real. Justo ahora, en este mismo instante, terminar de una vez por todas con toda esta locura, establecer esa distancia salvadora que no pude o no quise establecer antes. Pero no lo hice. En lugar de eso, giré lentamente la cabeza lo justo para ver la expresión de su rostro en la misteriosa penumbra de la cocina nocturna. Sus ojos parecían completamente oscuros, profundos, expectantes. Nuestras respiraciones entrecortadas se mezclaron en el silencio. Todavía no recuerdo con exactitud quién de los dos dio entonces el primer y decisivo paso hacia el otro. Solo sé una cosa. Al instante siguiente, la distancia entre nosotros simplemente desapareció. Nuestros labios se encontraron de nuevo, y esta vez, en el beso, no hubo la menor vacilación, ni la sombra de una duda. Ya no era un error accidental, ni una debilidad momentánea. Era una elección absolutamente consciente y mutua. El beso en sí fue al principio pausado, lento, exploratorio, como si ambos nos aferráramos con las últimas fuerzas a algún islote diminuto y escurridizo de cordura en medio de la llama rugiente de la pasión. Pero cuando sus manos fuertes encontraron mi cintura y me atrajeron posesivamente hacia él, cuando su cuerpo caliente se apretó firmemente contra el mío, todas las últimas barreras y defensas se derrumbaron definitivamente. Lo deseaba con todo mi ser, con una intensidad arrolladora y feroz que me aterrorizaba hasta lo más profundo de mi alma. Y en ese preciso instante, absolutamente nada más en el mundo entero tenía ya para mí la menor importancia. Al día siguiente de aquella noche, el aire en la casa parecía denso y fuertemente electrificado, aunque ninguno de los presentes decía nada en voz alta. Aparentemente, todo seguía su curso habitual, pero yo sentía físicamente que cada uno de mis movimientos descuidados, cada mirada casual, eran como si los examinaran bajo un potente microscopio. Mi esposo, Juan, regresó de su corto viaje de negocios esa misma tarde. Yo, como corresponde a una esposa cariñosa, lo recibí con una sonrisa alegre y lo abracé con fuerza, como siempre lo había hecho antes. Pero su contacto familiar, tan conocido y otrora querido, ahora solo me provocaba una oleada de creciente e inexplicable inquietud. El fantasma de lo que había ocurrido entre Mateo y yo la noche anterior flotaba de manera invisible pero palpable en el aire entre los tres, incluso en presencia directa de Juan. A pesar de mi firme y sincera intención interna de no volver a repetir nunca lo sucedido, mi propio cuerpo hablaba un lenguaje completamente diferente, negándose a obedecerme. Simplemente no podía controlar ese temblor leve pero desagradable que invariablemente recorría mi piel cada vez que veía accidentalmente a Mateo o simplemente pensaba en él. Y sabía, por alguna especie de sexto sentido, que él sentía lo mismo hacia mí. Esta conexión era dolorosa e irrompible, y me asustaba cada vez más. Un poco más tarde, mientras preparaba tranquilamente la cena en la cocina, Juan me hizo de repente una pregunta que me heló la sangre y me hizo quedarme literalmente paralizada con el cuchillo en la mano. «¿Estás segura de que estás bien estos últimos días?»,
Pareces algo distraída, como si no fueras tú misma. Levanté lentamente la vista de la tabla de cortar, esforzándome al máximo por esbozar la sonrisa más convincente y despreocupada de la que fui capaz en ese momento. Sí, cariño, todo está perfectamente. Supongo que solo estoy un poco cansada esta semana, mucho trabajo. Me miró un instante, más de lo habitual, con cierta suspicacia, como si intentara leer algo detrás de mi máscara de serenidad cuidadosamente construida. Luego, aparentemente decidiendo no insistir en el tema, simplemente asintió brevemente y volvió a sus asuntos. Pero comprendí claramente que la primera y peligrosa chispa de duda en su alma había sido sembrada, y esto era solo el principio. Con cada día que pasaba, la tensión tácita en la casa crecía inexorablemente, volviéndose casi insoportable, opresiva. Hacía todo lo posible por evitar a Mateo, eligiendo deliberadamente otras rutas para moverme por la casa. Pero nuestros caminos, como por una cruel jugarreta del destino, se cruzaban constantemente en los momentos más inoportunos e inesperados. Un día, en el salón, mientras Juan había salido un momento a la cocina a por agua, nuestras manos se rozaron accidentalmente cuando ambos, sin mirar, alargamos el brazo para coger el mando a distancia del televisor, que estaba sobre la mesita de centro. Esa descarga eléctrica momentánea me atravesó hasta lo más profundo. En otra ocasión, ya en el balcón, sus dedos apenas rozaron los míos, fugazmente, mientras me pasaba una taza de té caliente. Ninguno de estos breves e insignificantes momentos era 100% casual, lo sentía claramente con cada fibra de mi ser. Era nuestro juego silencioso y peligroso, una danza arriesgada al borde mismo de un abismo sin fondo, y yo no sabía cómo detenerlo. Una noche, cuando ya me estaba cambiando para dormir en nuestro dormitorio, Juan entró en la habitación sin avisar, sin llamar a la puerta. Yo estaba de espaldas a la puerta en ese momento, y por un instante, horrible y escalofriante, me pareció que lo había entendido todo, que había visto u oído algo, que ahora, todo mi mundo, cuidadosamente construido, se derrumbaría en un abrir y cerrar de ojos. Me giré bruscamente, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en la garganta, a punto de salírseme del pecho. Pero él, al parecer, no notó nada. Simplemente se acercó con cansancio. Me abrazó en silencio por los hombros y empezó a contarme en voz baja algo sobre el duro día de trabajo que había tenido. Me apreté instintivamente contra él, sintiéndome de repente la peor de las traidoras. Una culpa aguda y ardiente se mezclaba con un miedo pegajoso y paralizante al descubrimiento, creando en mi interior un cóctel de emociones verdaderamente venenoso y destructivo. Comprendí con una claridad aterradora que aquello no podía ni debía seguir así. Esa vida doble y angustiosa me estaba destruyendo lenta, pero inexorablemente por dentro, privándome de la paz y del sueño. El inevitable desenlace de este drama se acercaba con cada día que pasaba, implacable como el destino del que no se puede escapar. Una noche, mientras estábamos todos sentados cenando, la conversación, de alguna manera, derivó hacia los planes para las próximas vacaciones de verano. Juan, con un entusiasmo y una animación poco habituales en él, hablaba de un posible viaje fascinante, de diferentes países y ciudades que podríamos visitar juntos. Hablaba con ardor de nuestro futuro común, hacía planes, y yo estaba sentada frente a él en la mesa, sintiéndome completamente ajena, fuera de lugar en esa idílica estampa familiar que él pintaba con tanto esmero. En un momento dado, de repente se calló y me miró muy fijamente, de forma inquisitiva. Su mirada era pesada. «Definitivamente, algo te está pasando últimamente», dijo, ya no preguntando, sino más bien afirmando, y su voz carecía de la suavidad habitual. En ella se oían claramente unas notas de acero nuevas y desconocidas. «Estás constantemente en las nubes, con la cabeza en cualquier sitio menos aquí. Estás ausente todo el tiempo, incluso cuando estás sentada a mi lado». Sacudí la cabeza rápidamente, casi con miedo, intentando negarlo, pero mis propias manos, que apretaban nerviosamente el tenedor y el cuchillo, delataban mi extremo nerviosismo y mi confusión interna. «No, no, ¿qué dices, cariño? Es solo por el trabajo, mucho estrés últimamente. Estoy perfectamente, de verdad, no te preocupes». Esta vez no insistió ni hizo más preguntas aclaratorias, pero el silencio que siguió fue mucho más ensordecedor y alarmante que cualquier palabra. Me sentí pequeña, indefensa, como una pieza de caza acorralada sin escapatoria.
Esa tarde-noche, sentada en completa soledad en mi dormitorio y mirando ausentemente mi propio reflejo en el gran espejo del antiguo tocador, vi de repente ante mí a una mujer completamente desconocida. Una mujer desesperadamente dividida entre dos mundos absolutamente diferentes. El mundo cómodo, predecible y seguro de la vida familiar habitual y establecida, y el mundo nuevo, desconocido y embriagador de la pasión prohibida y arrolladora que, como comprendía con dolor, solo conducía a la nada, al abismo. Sabía que debía tomar una decisión de inmediato. Aquello no podía seguir así. No se podía seguir nadando indefinidamente a favor de la corriente, engañándome a mí misma y a los demás. Pero todavía no estaba preparada para ello. O, quizás, simplemente tenía un miedo cerval a las consecuencias irreversibles de mi elección, miedo a destruir todo lo que tanto tiempo me había costado construir. La mañana siguiente amaneció excepcionalmente gris y nublada. El cielo bajo estaba densamente cubierto de pesadas nubes plomizas que amenazaban claramente con descargar en cualquier momento una lluvia fría y persistente de otoño. Desperté con una inexplicable pesadez en el corazón y con una conciencia aterradoramente clara. Hoy algo tenía que cambiar. Todo, tal como estaba, simplemente no podía continuar. Se había llegado al límite, el vaso de la paciencia se había desbordado. Juan, como si fuera a propósito, se había ido a trabajar inusualmente temprano por la mañana, dejando tras de sí, en la casa grande, un silencio especialmente opresivo y agobiante. Me quedé completamente sola en la cocina, apretando maquinalmente entre las manos una taza de café ya frío, intentando desesperadamente poner un poco de orden en los pensamientos que se arremolinaban caóticamente en mi cabeza, como abejas asustadas, sin darme un segundo de paz ni de descanso. Pasó muy poco tiempo, quizás media hora, no más, antes de que Mateo apareciera en la cocina. Sentí su proximidad incluso antes de verlo con mis propios ojos. Volvió a llenar con su presencia todo el espacio de una manera tan palpable, tan dominante, que ya nadie podía ignorar, y menos que nadie, yo misma. Entró y se detuvo en silencio en el umbral, pero nuestras miradas se encontraron al instante, y en ese brevísimo momento comprendí sin error posible. Ambos sabíamos lo que iba a suceder inevitablemente. La confrontación final era absolutamente inevitable. El momento de la conversación decisiva había llegado por fin. Salimos en silencio al patio trasero, a la terraza descubierta. El aire fresco, fresco y húmedo de antes de la tormenta y el susurro suave y melancólico de las hojas otoñales que caían en el jardín calmaron un poco los nervios crispados, pero solo en parte. Me acerqué y me apoyé pesadamente en la barandilla de madera fría de la terraza, apartando la mirada deliberadamente durante unos largos segundos, buscando febrilmente en mi mente las palabras adecuadas, correctas, pero tan difíciles de pronunciar. Todo esto tiene que terminar de inmediato, dije por fin, pero mi voz sonó mucho más baja e insegura de lo que esperaba. Casi un susurro inaudible. ¿Es eso realmente lo que quieres de verdad?, preguntó con mucha calma, incluso con cierta resignación, sin moverse de su sitio y mirándome directamente a los ojos, como si intentara escrutar mi alma. Me volví bruscamente hacia él. En sus ojos profundos se reflejaba ahora una extraña y desconocida mezcla de tristeza profunda, casi palpable, y una especie de desafío silencioso, terco e inflexible. Ahora no se trata en absoluto de lo que yo quiero, Mateo. Se trata de lo que será correcto. Para todos nosotros. Para Juan. Una sonrisa leve, apenas perceptible, un poco torcida, asomó a sus labios, pero en ella no había ni una pizca de burla o ironía. Más bien, era la amarga y triste resignación de un hombre que conocía la respuesta correcta mucho antes de que yo la hubiera pronunciado finalmente con tanto esfuerzo. De acuerdo, nunca fue correcto desde el principio, admitió en voz baja, y su voz sonó apagada, sin vida. Un nudo pesado se me formó instantáneamente en la garganta, impidiéndome respirar. En ese segundo me odié con toda mi alma por lo que habíamos hecho, por aquello en lo que habíamos convertido, tan frívola e inconscientemente, nuestras vidas y las de otros. Pero, lo que era aún peor, y lo que lo hacía todo completamente insoportable, más que nada en el mundo, odiaba a esa parte traidora de mí misma que incluso ahora, en este momento decisivo y crucial, se negaba desesperadamente, hasta el dolor físico, a dejarlo marchar, se aferraba a él. Necesitamos simplemente mantenernos alejados el uno del otro, completamente. ¿Entiendes?,
dije con firmeza. O al menos intenté decirlo con firmeza, obligándome a mirarlo directamente a los ojos, sin desviar la mirada, aunque era increíblemente difícil. Guardó silencio un segundo más, como si estuviera sopesando mis palabras, y luego asintió muy lentamente, casi con desgana, como si aceptara en silencio ese castigo inevitable pero justo que, como él sabía perfectamente, ambos nos habíamos ganado con creces con nuestras acciones. Está bien, como quieras. Si eso es exactamente lo que necesitas ahora, para estar tranquila. Lo haré. Desapareceré de tu vida. Un silencio pesado, opresivo, casi tangible, se instaló entre nosotros, roto únicamente por el silbido del viento. No había nada más que decir. Ninguna palabra podía ya reparar lo que estaba irremediablemente roto, o cambiar de algún modo lo irreparable que ya habíamos cometido. Aquella larga e interminable noche, cuando Juan, como de costumbre, cansado, regresó a casa del trabajo, lo recibí igual que siempre lo había hecho. Lo abracé familiarmente en el umbral, lo besé rutinariamente en la mejilla, le pregunté solícitamente cómo le había ido en su ajetreado día. Pero algo intangible pero muy importante dentro de mí ya había cambiado para siempre. Quizás, por primera vez en todas estas semanas angustiosas y largas, finalmente me permití sentir en toda su plenitud el peso insoportable y la verdadera magnitud de lo que se había puesto en juego y casi se había perdido irremediablemente por mi estupidez. Esto, por supuesto, no era un final feliz de cuento de hadas de alguna película romántica. No hubo ninguna redención mágica instantánea de todos los pecados ni soluciones simples e indoloras que satisficieran a todos. Pero era el primer paso, el más difícil pero tan necesario. Un paso hacia algo completamente diferente. Nuevo, hacia un intento tímido, casi desesperado, de reconstruir esa confianza frágil, casi destruida, y esa cercanía bezcénea que habían sido casi completamente aniquiladas por mis acciones irreflexivas y egoístas. Y cuando me senté junto a mi esposo desprevenido esa noche, escuchando atentamente sus entusiastas relatos sobre los planes para nuestro futuro común y brillante, sentí por primera vez en mucho tiempo no solo el dolor ya familiar, el miedo omnipresente y la culpa corrosiva, sino también una chispa de esperanza débil, apenas perceptible, pero tan deseada y salvadora. Esperanza de que, quizás, a pesar de todo, todavía tuviéramos alguna pequeña oportunidad de seguir adelante de alguna manera. Juntos. Si él, por supuesto, nunca se enteraba de nada. ¿Creen que la protagonista podrá realmente reconstruir la confianza en su relación con su esposo después de todo lo que sucedió entre ella y Mateo, especialmente si el secreto nunca se revela? ¿O la grieta dejada por la mentira y la traición ya es demasiado profunda para desaparecer sin dejar rastro? ¿Alguna vez se han enfrentado a situaciones vitales tan complejas, donde una atracción fugaz pero intensa ha puesto en peligro todo aquello que era tan querido y se había construido durante años? Compartan su opinión y, quizás, su experiencia en los comentarios abajo. Esta historia, como muchas otras en nuestro canal, está basada en hechos reales y sirve como un importante recordatorio de lo frágil que puede ser el mundo que construimos con tanto esmero a nuestro alrededor, y de las elecciones increíblemente difíciles, a veces insoportables, que la vida misma nos plantea en ocasiones. Si les conmueven estas historias difíciles pero muy vitales, asegúrense de suscribirse al canal y darle like a este video para no perderse nuevas entregas, no menos emocionantes e instructivas.